Stalingrado. En esta ciudad comenzó el principio del fin del nazismo. Miles de alemanes cayeron bajo el invierno ruso en busca de la destrucción de la Unión Soviética. Pero, ¿qué habría pasado si Alemania ganaba esta batalla? En este documental exploramos el impacto estratégico, político y simbólico que habría tenido la caída de Stalingrado. En un mundo donde la Alemania nazi hubiese derrotado a la Unión Soviética en la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, la caída de Stalingrado habría sido una conmoción global, no solo por su valor estratégico, sino por lo que representaba. Su nombre no evocaba una región o un río, sino a un hombre, Joseph Stalin. Por esa razón, su caída habría sido mucho más que una derrota militar. Habría sido una verdadera humillación personal para el líder de la URSS y un mazazo en el espíritu de su pueblo. Las potencias aliadas habrían temblado ante las noticias. En Londres, los rostros del alto mando británico se habrían ensombrecido. En Washington, la confianza que empezaba a gestarse en torno al poderío soviético se esfumaría. ¿Podía el Ejército Rojo aún resistir? ¿Valía la pena confiar en un socio que acababa de perder su ciudad más emblemática? Un Stalingrado en manos alemanas habría desencadenado un efecto dominó en la percepción occidental. El frente oriental, hasta entonces un sumidero de tropas nazis, habría quedado sentenciado. La posibilidad de que la Unión Soviética colapsara se volvería real, y con ella también habrían cambiado las decisiones estratégicas. El desembarco de Normandía, que en nuestra línea temporal se planeaba para mediados de 1944, quizás se habría postergado, o tal vez reformulado. Sin la presión de millones de soldados soviéticos resistiendo en el este, ¿habría existido el mismo apremio por abrir un segundo frente? En ciertos sectores diplomáticos de Occidente, más de una voz habría sugerido lo impensable: una paz negociada con Hitler. Si Moscú estaba a punto de caer, si los soviéticos se desmoronaban por dentro, ¿por qué no cortar las pérdidas y redirigir el esfuerzo hacia el Pacífico contra Japón? La tentación de aislar el conflicto europeo para evitar un dominio comunista posterior no era ajena a la geopolítica aliada. Pero el golpe más profundo habría sido en la propia Unión Soviética. La ciudad en llamas habría sido una herida mortal para la URSS. En los pueblos y ciudades del interior, donde la propaganda alimentaba la esperanza de una victoria patriótica, la noticia de la caída de Stalingrado habría sembrado el miedo, la desilusión y la rabia. No podrían confiar en un régimen que no pudo defender la ciudad del propio Stalin. El prestigio del dictador se habría tambaleado. Por más férreo que fuera su control, el culto a la personalidad necesita victorias para sostenerse. Sin Stalingrado, su figura habría comenzado a resquebrajarse. Algunos sectores del Ejército Rojo, hartos del terror, podrían haber contemplado la desobediencia. Incluso podrían haber existido levantamientos populares antes impensados bajo la brutal maquinaria del NKVD. Stalingrado era un muro de contención frente al avance del fascismo. Su pérdida habría sido una grieta imposible de tapar. Y mientras las columnas alemanas avanzaban hacia el Cáucaso sedientas de petróleo, la Unión Soviética se habría desangrado desde adentro. En Berlín, Hitler habría proclamado la victoria como una señal divina.
En Roma, Mussolini habría recuperado confianza. En Tokio, los estrategas del Imperio del Sol Naciente habrían visto una oportunidad para avanzar en Asia sin la amenaza de la URSS en Siberia. El mapa del mundo habría comenzado a redibujarse sin que se disparara una sola bala más. Pero también cabría una pregunta fundamental. Ganarle a Stalin allí, en su ciudad, ¿habría sido un golpe mortal para los enemigos del Führer o una trampa para el propio Reich? Vamos a sumergirnos en la historia del triunfo alemán para poder responderlo. Imagina ver las ruinas humeantes de Stalingrado con la bandera de la esvástica ondeando sobre el río Volga. El alto mando alemán veía la puerta del paraíso abierta de par en par, y al otro lado, como un oasis dorado, se extendía el Cáucaso. No era un capricho estratégico, sino una necesidad urgente. El Tercer Reich sangraba petróleo. Las reservas rumanas ya no alcanzaban. La dependencia del combustible sintético ahogaba la producción, y sin carburante, ni los tanques avanzan ni los aviones despegan. El sur soviético albergaba la respuesta. Bakú, Grozny, Maikop. Ríos negros bajo tierra, suficientes para lubricar la maquinaria bélica del Reich durante años. Hitler lo sabía. Por eso, desde el inicio de la operación Fall Blau, el verdadero objetivo no era solo tomar Stalingrado, sino también ir más allá. Con la ciudad bajo control, la Wehrmacht podría ahora redirigir fuerzas hacia el sur sin tener que preocuparse por un flanco oriental hostil. La campaña hacia el Cáucaso podía intensificarse. Era el momento de avanzar. Columnas Panza cruzaban el helado invierno soviético en busca de conseguir lo que jamás pudo conquistar con tanques o tratados: autonomía energética. Con ese combustible se podrían reactivar ofensivas contra los británicos en el norte de África, reforzar posiciones en el Mediterráneo y sostener la guerra total en el este por muchos años más. Pero allí, en la aparente gloria, estaba el germen de la caída. El petróleo del Cáucaso era el sueño, pero también el veneno. Porque mientras las divisiones avanzaban hacia las montañas del sur, detrás quedaban caminos rotos, ferrocarriles saboteados y ciudades destruidas. El suministro por tierra se volvería un tormento. La Luftwaffe, que años atrás era símbolo de terror desde el cielo, ya mostraba fatiga, escasez de pilotos y combustible. Las distancias se hacían imposibles y las líneas logísticas se estirarían como un cable tenso a punto de romperse. Una victoria estratégica puede ser un desastre táctico, y la Wehrmacht no estaba equipada para una campaña sostenida en ese terreno. El invierno ruso se cernía una vez más como una sombra silenciosa, y esta vez el frente estaba aún más lejos, más expuesto, más vulnerable. Tomar Stalingrado no habría resuelto el problema del petróleo. Lo habría complicado, porque los tanques podían tomar ciudades, pero no alimentar ejércitos en la fría nieve. Las unidades alemanas en el sur, eufóricas tras la victoria, habrían comenzado a sentirse atrapadas. Las rutas de abastecimiento se volverían demasiado largas y frágiles. Las tropas soviéticas, aunque golpeadas, buscarían aprovechar su conocimiento del terreno para sabotear convoyes, destruir puentes y atacar con guerrillas desde los flancos. Las montañas del Cáucaso, imponentes y heladas, no serían fáciles de cruzar, y cada kilómetro ganado costaba más hombres, más recursos y más combustible.
Entonces, la victoria en Stalingrado no era un logro, sino un espejismo que cegó a los nazis. El alto mando alemán, intoxicado por el triunfo simbólico en Stalingrado, habría cometido el error fatal de seguir avanzando sin asegurar su retaguardia. Mientras Hitler soñaba con el oro negro, sus soldados temblarían sin mantas, sus vehículos se oxidarían sin gasolina y sus generales se pelearían por los recursos. Como si fuera poco, si bien la bandera roja habría caído en Stalingrado, la Unión Soviética seguiría de pie. En el instante mismo en que las tropas alemanas alzaban su estandarte entre los escombros de la ciudad, los soviéticos ya contemplarían el próximo movimiento. Porque si algo sabía hacer la URSS era absorber golpes. En esa tierra vasta y brutal, perder una ciudad no era el fin. Era el inicio de otra fase. Podía ceder terreno, pero jamás cedería la guerra. Stalin ordenaría una retirada estratégica, un repliegue calculado, escalonado hacia el corazón industrial de la nación, los Urales. Allá al este se encontraba un segundo pulmón soviético. Fábricas desmontadas a toda prisa desde Kiev y Kharkov o Moscú ya funcionaban desde hacía meses en Magnitogorsk o Sverdlovsk, fuera del alcance de la Luftwaffe. La producción de tanques, aviones y municiones no se detenía. Al contrario, se aceleraba, alimentada por una maquinaria estatal despiadada, por millones de trabajadores movilizados día y noche, y por una determinación nacida del odio y la venganza. La URSS era un animal herido, pero no derrotado. Una bestia que retrocedía hacia las montañas solo para aguardar con furia su momento de atacar. Y ese momento llegaría. La historia ya había dejado una advertencia grabada en los huesos de los soldados alemanes. En 1941, a las puertas de Moscú, el invierno ruso había sido el gran aliado de Stalin. Hombres congelados, motores que no arrancaban, armamento inutilizado por el hielo. Nada de eso había cambiado. Tomar Stalingrado no habría modificado la temperatura ni acortado las líneas de suministro. La Wehrmacht seguiría sin ropa de abrigo suficiente, con vehículos detenidos en la nieve y con divisiones esparcidas por miles de kilómetros de terreno hostil, a merced de emboscadas, sabotajes, hambre y temperaturas mortales. Conquistar Stalingrado habría sido como pisar una mina disfrazada de victoria. No obstante, en Berlín habrían explotado la narrativa de un triunfo en tierras soviéticas. Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda del Tercer Reich, habría tomado el control de las ondas radiales y la noticia de la caída de Stalingrado habría recorrido toda Europa como un trueno imparable. Sabía que una victoria de ese calibre no se ganaba solamente en el campo de batalla, sino también en los corazones, en los periódicos y en las mentes del pueblo. Para este jerarca nazi, la conquista no era simplemente una victoria militar, era una revelación mística, una señal del destino. La ciudad símbolo del bolchevismo, con el nombre del enemigo, había sido arrasada, tomada, vencida. Goebbels habría encontrado un suceso más para enaltecer una visión del Reich triunfal y eterno. Invencible. Las masas responderían con euforia, con orgullo y con fe. Esta ilusión se expandería como fuego, obstruyendo el juicio del alto mando y comenzando poco a poco a cavar la tumba de Alemania.
Entonces, ¿puede una victoria marcar el inicio de la derrota? Ciertamente, los nazis debían sostener su conquista, pero se habrían concentrado más en celebrar las posibilidades que en planear su siguiente paso. Tomarían la ciudad, izarían la bandera. Las cámaras alemanas filmarían entre ruinas lo que parecía una escena final. Pero la historia no se mantiene en pie con una imagen. Se afianza con resistencia y con tiempo. Pero nada de eso estaba del lado del Tercer Reich. La caída de Stalingrado, tan simbólica y devastadora para los aliados y la URSS, habría sido un terremoto militar y político. Pero una victoria en ese punto no garantizaba el fin de la guerra. De hecho, podía marcar el inicio de una batalla aún más prolongada, más costosa y más desesperada. A veces un triunfo es el comienzo de una catástrofe. La Wehrmacht, ya estirada al máximo en sus capacidades, habría tenido que mantener una línea de frente monstruosamente larga, desde el Ártico hasta el Cáucaso. Cada nueva ciudad ocupada habría significado otra guarnición que abastecer, otra vía férrea que proteger, otra retaguardia vulnerable al contraataque. El ejército alemán no era una fuerza inagotable. Sufría desgaste, bajas y hambre. Por el contrario, los soviéticos aún tenían millones de hombres por movilizar, reservas industriales a salvo más allá de los Urales y un invierno que siempre jugaba de su lado. La victoria habría sido la máscara de una futura derrota. Los nazis podrían haber tomado Stalingrado, pero tarde o temprano se quedarían sin recursos. Mientras tanto, el Ejército Rojo habría reorganizado sus fuerzas una vez más para golpear en el momento indicado. Ya fuera en el Cáucaso o en otro rincón de la enorme Unión Soviética, los hombres de Stalin habrían acabado con los sueños de Hitler, ahogándolos en la sangre de sus soldados. En conclusión, podemos asegurar que si la bandera con la esvástica hubiera flameado sobre las ruinas humeantes de Stalingrado, probablemente el Führer habría creído que el destino estaba de su lado. Sin embargo, la historia no se decide por una ciudad conquistada, sino por la capacidad de sostener el peso de las decisiones tomadas. El Tercer Reich pudo haber ganado ese símbolo, pero no habría cambiado su tragedia. La arrogancia de marchar hacia el este sin entender su inmensidad, de subestimar al enemigo y al invierno, de creer que la voluntad podía derrotar al tiempo. Esa fue la verdadera condena. Stalingrado no fue el único obstáculo en el camino de Alemania. Fue el aviso, el punto de no retorno. La ciudad que aún en una victoria imaginada seguía siendo una sentencia disfrazada de triunfo para el nazismo. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.